Bueno, vamos a desarrollar el tema de hoy, que es propiedades de las razones trigonométricas. ¿Qué podemos decir? Si tomamos el triángulo ABC, como puedes apreciar, tenemos el triángulo ABC, ¿sí? Recto en C, o sea, forma 90 grados, ¿no? Entonces, ¿qué podemos apreciar acá? El triángulo, que son sus vértices, ¿no? Y recuerda, letra mayúscula al frente, minúscula, ¿no? C, al frente minúscula, A, al frente minúscula, ¿sí? También recuerda de que si trabajamos con el ángulo A, entonces este es el cateto que es lo opuesto, ¿sí? Este es el cateto adyacente y este es la hipotenusa. Este nunca va a cambiar, ¿sí? En cambio, los ángulos agudos sí cambian la ubicación dependiendo con qué ángulo trabajas. Por ejemplo, si yo trabajo con un ángulo acá, vamos a suponer, entonces este debería ser mi cateto opuesto y este es mi cateto adyacente, ¿sí? En cambio, al frente 90 siempre va a ser, ¿no? La hipotenusa, siempre, eso no cambia. Pasamos a las razones recíprocas. Son aquellas, ¿no?, parejas de razones cuyos valores son inversos. ¿Por qué le dicen pareja? Porque se toman de a dos, ¿sí? Entonces, un ejemplo, si tengo el seno de A, tú sabes que el seno de A es cateto opuesto sobre la hipotenusa, ahí está, A sobre C. La cosecante, ¿no?, como podemos apreciar, es que la hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Y qué te das cuenta? Que es inverso. A sobre C, C sobre A. Es inverso. No tiene invertido el valor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si nosotros multiplicamos estas dos expresiones? Lo vamos a multiplicar. ¿Cómo lo vas a multiplicar? Primer miembro con primer miembro, la igualdad. Segundo miembro con segundo miembro. A ver, observa. Seno de A por la cosecante de A. Ahí está. Seno de A por la cosecante de A. ¿Qué sigue? La igualdad. Luego, A sobre C por C sobre A. C sobre A. ¿Qué puedes apreciar acá? Tienes un producto de dos fracciones. Por lo tanto, esto puedes simplificar. ¿Y qué te queda? La unidad. ¿Eso qué significa? ¿Cuándo sucede eso? ¿No? Cuando multiplicas una función por su inversa, pero una cosa importante, el mismo ángulo resulta, ¿no? A. Entonces podemos apreciar acá, ¿no?, como una conclusión ya de todo lo que hemos dicho. Tenemos el seno de A por la cosecante de A igual a 1. Coseno por la secante, es inversa, igual a 1. Tangente por la cotangente igual a 1, es inversa. Pero recuerda que los ángulos deben ser iguales, ¿sí? De repente, como propiedad, de repente como que no lo entiendes muy bien, ¿sí? Pero si hacemos un ejemplo y hacemos la parte aplicativa, de repente lo vas a entender mejor. Observa. Si en este ejercicio, ¿sí?, vamos a multiplicar el seno, ¿no? Tenemos el seno multiplicado por la cosecante, o sea, el seno multiplicado por la cosecante, y está igualado a 1. ¿Qué es lo que sucede? Observe, ¿qué es lo que sucede cuando tú tienes el seno multiplicado por su inversa y está igualado a 1? ¿Qué te había dicho? Que los ángulos son iguales. ¿Eso qué significa? De que estos ángulos, ¿no?, deben de ser, ¿qué cosa? Iguales. ¿Sí? Deben de ser iguales. O sea, debe de ser el mismo ángulo. Entonces, si yo lo igualo,
y voy a formar una ecuación, ¿sí? Una ecuación, la cual despejo el valor de x, 2x menos x, 10 menos 5, resto x por 5. Como puedes apreciar, hemos hallado el valor de x. Si yo reemplazo, ¿no? X vale 5, 2 por 5, 10 más 5, 15. O sea, el ángulo de 15 grados. Si yo reemplazo, X ¿cuánto vale? 5, va 10, 15. O sea, los ángulos son iguales y está igual a 1. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que es práctico? ¿No? Gracias a estas propiedades yo puedo formar ecuaciones. Y de esa forma voy a poder hallar el ángulo, ¿no? Pasamos a la parte de razones complementarias. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Complementario, viene de complemento, de 90 grados, ¿no? Llamadas también corazones, ¿no? Se caracterizan por tener igual valor numérico solo si sus ángulos suman 90 grados. Como podemos observar, tenemos el seno de A, ¿no? Que es A sobre C, el coseno de B es A sobre C. ¿Y qué tenemos acá? Dice de que el seno de A va a ser igual a ¿qué? Al coseno de B, siempre y cuando, ¿no? La suma de los dos ángulos, ¿de qué cosa? 90 grados. ¿Sí? Solamente va a cumplir esta igualdad siempre y cuando la suma de los dos sea 90 grados. Listo. Pero ¿de qué forma? Si tengo seno, se convierte en coseno. Si tengo tangente, es cotangente. Si es secante, cosecante. De esa forma. ¿Sí? Entonces, vamos a desarrollar un ejemplo mejor, aunque lo puedan entender. A ver, mira, tenemos acá. Si tengo el seno de un ángulo que es de 70 grados, estamos en este caso, yo digo, a 70 ¿cuánto le falta para que llegue a 90? Profesor, le falta 20. Entonces, este seno, ¿no? Entonces se va a convertir ¿en qué? En un coseno. Entonces se va a convertir. Se va a convertir en un coseno. Pero ¿con qué ángulo? Lo que le falta para que llegue a 90. ¿Cuánto le falta para que llegue a 90? 20. ¿Te das cuenta? Así es fácil. Yo también puedo dar otro ejemplo. A ver, ¿qué pasa si yo tengo tangente de 10 grados? ¿Sí? Tangente de 10 grados. Entonces, si yo tengo la tangente de 10 grados, tangente que se convierte en cotangente, ¿sí? Entonces escribo acá la cotangente. Pero la pregunta es, a 10 ¿cuánto le falta para que llegue a 90 grados? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto le falta? 80. ¿Qué podemos observar en estos dos ejemplos que hemos hecho? Que siempre la suma de estos dos ángulos debe dar ¿qué cosa? 90 grados, si te das cuenta. Bien. ¿Sí? Ahora vamos a desarrollar otro caso distinto. Miren, acá me dan una igualdad, o sea, ya me dan la igualdad. Miren, seno con coseno. Seno con coseno. Pero ¿qué hemos descubierto acá? Que si yo sumo este ángulo con este ángulo, ¿cuánto debe dar? 90. Eso significa que si yo sumo este ángulo con el ángulo de acá, lo voy a sumar y lo tengo que igualar a ¿qué? A 90 grados. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces tenemos x más 10 más que x más 20 igual a ¿qué? A 90.
Bueno, ya sabemos que es 90 grados, ¿no? Entonces tenemos una ecuación normal, x más x, 2x, ¿sí? 10 más 20 es 30, pasa restando al otro miembro, entonces nos va a quedar 90 menos los 30, ¿sí? Entonces tenemos acá 2x es igual, ¿no? Resto 60. Y 2 que está multiplicando pues está dividiendo, por lo tanto x, ¿cuánto sale? 30. ¿Te das cuenta? 30 grados entonces, ¿no? Listo. Recuerden que están grados, ¿no? 90 grados. ¿Sí? Entonces, te das cuenta que ya haciendo la parte aplicativa se hacen más entendibles, ¿no? Las propiedades que tienes que aprender. Recuerda entonces, vas a utilizar las razones recíprocas, ¿no? Acá está. Fíjate el orden que debe seguir. Seno multiplicado por su inversa, coseno multiplicado por su inversa, tangente multiplicado por su inversa, y está igualado a 1. Recuerda, a 1, a 2, ni a 3, ni a 4, a 1. Ya hemos demostrado por qué sale 1, porque se simplifica. Buen día, alumnos. Hoy continuamos con el desarrollo del primer ejercicio de actividades en aula de tu libro. ¿Sí? Espero que tengas ahí tu libro a la mano y puedas seguirme de igual forma en el desarrollo. ¿Sí? Tenemos acá la función seno de 3x por cosecante de y igual a 1. Y tenemos la tangente de 2x más 20 es igual a la cotangente de y más 10. ¿Sí? Determine y menos x. Entonces, acá vamos a trabajar la ecuación 1. ¿Sí? Vamos a escribir acá la ecuación 1. Tenemos seno de 3x por la cosecante de y igual a 1. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Si te das cuenta, está multiplicado por su inversa, ¿no? El seno son 6, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Eso qué significa? Que si el seno está multiplicado por su inversa, ¿sí? Por su inversa, y está igualado a 1, podemos decir que los ángulos son iguales. O sea, ¿qué trato de decir? De que cuando yo vea una razón trigonométrica, ¿no? Y esté multiplicada por su inversa y esté igualada a 1, significa que estos dos ángulos van a ser iguales. ¿Sí? Y eso es lo que estoy haciendo acá. Propiedad 1. Si yo tengo un seno multiplicado por la cosecante, o sea su inversa, y esté igualado a 1, entonces los dos ángulos son iguales, ¿no? Entonces lo que voy a hacer acá es aplicar, ¿no? La propiedad. Entonces puedo decir de que 3x, ¿no? 3x va a ser igual a y, ¿cierto? Eso puedo decir. Por la otra ecuación, ¿no? Tenemos acá tangente. Vamos a desarrollar la ecuación 1. Acá vamos a plantear la ecuación 2, que tenemos la tangente, ¿no? La tangente de 2x más 20, 2x más 20, ¿no? 20 grados, es igual a la cotangente, ¿no? La cotangente de y más 10 grados. ¿Sí? A ver, si te das cuenta es consecutivo, tangente, y está igualado a la cotangente, ¿no? Entonces, cada vez que tú tengas una razón
¿no? Con su consecutiva, ¿no? Tangente, cotangente, o bien cotangente, tangente, pero está igualado. Acá tenemos un ejemplo. El seno de A es igual a coseno de B. ¿Qué significa? ¿No? Complementario. O sea, la suma de los dos ángulos va a ser igual a ¿qué? A 90. Entonces, como también, si puedes apreciar, son consecutivos tangente y cotangente. ¿Cómo se trabaja esta regla? Seno con coseno, tangente con cotangente y secante con cosecante. ¿Sí? No vayas a agarrar un seno con una tangente. No, eso no es de la forma. De dos en dos de forma consecutiva. Lo que recuerden, ¿no? Entonces, tangente con tangente. ¿Qué significa? Que la suma, ¿no?, de los dos ángulos lo igual a 90. Esto es lo que indica, ¿sí? ¿Está? Entonces, puedo decir de que 2x más 20, ¿no? 2x más 20 más y más 10 va a ser igual a ¿qué? A 90. ¿Sí? 90 grados. Exacto. Entonces, reduzco, tengo 2x, ¿no? En este caso más y, ¿no? Más y, más 20, más 10 acá, 30, más 30 es igual a 90. ¿Sí? Este 30 que está sumando va a estar restando el otro miembro, entonces me queda 2x más y es igual a 90 menos 30. Resto, acá 2x más y es igual a 60. ¿Está? 60, ahí tengo una ecuación. Entonces tengo acá dos ecuaciones, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es reemplazar una en la otra, ¿sí? Sustituir, reemplazar, ¿sí? Por ejemplo, y ¿cuánto vale? 3x. Eso es lo que voy a hacer, reemplazar, ¿sí? Entonces desarrollamos este lado, ¿sí? Escribimos toda la ecuación, que es 2x más y igual a 60 grados. Entonces que recuerda que donde hay y lo vamos a reemplazar por 3x, ¿no? O sea, vamos a reemplazar en esta parte, ¿sí? En esta parte vamos a reemplazar. Entonces significa que el 2x bajo, tal como está, 2x más y. En vez de escribir y, que escribo 3x. Muy bien. 3x. 3x igual a 60 grados. Sumo 2x más 3x es igual a 5x, es igual a 60. 5 está multiplicando, pasa dividiendo, entonces x, ¿cuánto sale? 60 entre 5, 12. 12. Una vez que ya obtienes que x es igual a 12, lo reemplazas en esta ecuación. Entonces 3x es igual a y. Entonces 3 multiplica a 12. ¿Y esto cuánto arroja? 36. 36 es igual a y. Entonces ya tienes el valor de x y tienes el valor de y. Podemos reemplazar, ¿no?, en lo que te piden allá. Si te piden allá de y ya lo tienes, que vale 36, ¿no? Acá 36 grados menos x. ¿Cuánto es? 12 grados. Si resto, ¿no? Acá es 4, 3, 1, 2. Entonces, ¿cuánto sale? 24 grados es y menos x, como puedes apreciar. Fácil para reemplazar, ¿no? Tienes que saber sistema de ecuaciones, ¿sí? Sistema de ecuaciones, la parte de álgebra, ¿sí? Y como puedes ver, aplicando las propiedades, ¿no?, tal como indico, estas dos propiedades, vas a poder dar solución a tu ejercicio, ¿sí? Por favor, tienes que aprender bien las propiedades, ¿no?, con el fin de que puedas aplicarlo de la mejor forma, ¿sí?
Continuamos con el ejemplo 2 de actividades en el aula. ¿Sí? ¿Qué me dan como dato? La tangente de x por la tangente de y es igual a 1. ¿Sí? Vamos a escribir en la parte de acá abajo. ¿Sí? Tangente de x por la tangente de y igual a 1. ¿Sí? Por favor, no te vayas a confundir. Profesor, yo veo 1 acá, entonces aplico la propiedad que está acá. No. Me pregunta, profesor, ¿pero por qué si yo veo que está igualado a 1? Pero recuerda que esta entidad trigonométrica está multiplicada por su inversa. ¿Sí? Por su inversa. La inversa del seno es la cosecante. La inversa de la tangente es la cotangente. Si hubiese estado acá la cotangente, ahí sí, ¿no? Los dos ángulos son iguales. Entonces hay que tener cuidado. Entonces tú dirás, profesor, entonces ¿qué hago acá? ¿No? Si es distinto, ¿qué voy a hacer ahí? Con calma. Mira. Si esta expresión está multiplicando, ¿cómo pasa el otro miembro? Dividiendo. Entonces vas a tener tangente de x es igual a 1 sobre la tangente de y. Cosa que tú sabes. Y como esto significa inversa, 1 sobre la tangente de y, ¿a qué viene a ser? A la cotangente, porque es inversa. Entonces, yo digo que la tangente de x es igual a ¿qué? A la cotangente de quién. En este caso, ¿de quién? Cotangente de quién. De y. ¿Sí? Cotangente de y. Entonces, tangente, cotangente. Ahí sí, ¿no? Mira. Seno, coseno. Tangente, cotangente. Secante, cosecante. Eso significa que estamos utilizando la propiedad 2. ¿Qué dice la propiedad 2? Los ángulos, en este caso, estos dos ángulos, tengo que sumarlos, ¿no? Igualarlo a ¿cuánto? A 90 grados. Muy bien. Eso significa de que x más y va a ser igual a ¿qué? A 90 grados. Entonces, como ya obtengo el x más y, ¿tú qué observas en lo que te piden determinar? X más y. Eso significa que ya conseguiste el x más y, que puedo reemplazar en cada uno de ellos y a la vez puedo dividir. Reemplazo, divido, reemplazo, divido. Reemplazo, divido y multiplico. O reemplazo, multiplico y divido. Como gustes. ¿Sí? Entonces, vamos a desarrollar una parte de acá. Continuamos. Tenemos E es igual, ¿no? Es igual al seno. Vamos a reemplazar, ¿no? X más y es 90. Recuerda que esta parte es 90, ¿no? Es 90. Acá es 90. ¿Sí? Entonces tú te vas a encargar de dividir. Bueno, cosa que ya tú te estás adelantando, pero lo estás desarrollando muy bien. Te lo estás adelantando muy bien. A ver, tenemos acá seno 90 entre 2. Muy bien. 45 grados. Tangente divide 90 entre 3, 30. Muy bien. Secante, ¿no? 90 entre 3, 30, pero acá hay un 2 que lo multiplica. Entonces, ¿cuánto es? 60. Muy bien. Miren. Oye, ¿dónde recurres? ¿Recuerdas esos triángulos notables? ¿No? ¿Recuerdas? Debes de recordar esos triángulos notables. A ver, si tenemos acá un triángulo rectángulo, ¿no? Ángulos 60 y 30. ¿Recuerdas? Al frente 60, raíz cuadrada de 3, al frente 30, 1, es 2. Y cuando los ángulos, en este caso, son iguales, ¿no? 25 grados. ¿Cuánto es? 1, raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Reemplazamos.
¿Seno de qué? 25. 1 sobre raíz cuadrada de 2. 1 sobre raíz cuadrada de 2. Por la tangente 30. Tangente 30, este es mi cateto opuesto y este es mi cateto adyacente. O sea, 1 sobre raíz cuadrada de 3. 1 sobre raíz cuadrada de 3. Ahí está. Por la secante 60. Tenemos 60 acá. Secante 2 sobre 1. 2 sobre 1. 2 sobre 1. Multiplico toda la parte de arriba, numerador, 1 por 1, 1 por 2, 2, ¿no? Multiplico raíz de 2 por raíz de 3, raíz de 6 por 1, raíz de 6. Y como puedes ver, acá yo qué hago, racionalizo 2 sobre raíz cuadrada de 6. ¿Qué le multiplico? Su conjugada, raíz cuadrada de 6, raíz cuadrada de 6. ¿Sí? Entonces, E es igual, ¿no? Miren. Aquí escribo igual, raíz cuadrada de 6, raíz cuadrada de 6 por raíz cuadrada de 16, raíz de 36. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 36? 6, ¿no? 6. Pero mira, puedes simplificar. Mitad, mitad, mitad 1, mitad ¿cuánto es? 3. Eso significa, al simplificar, estamos obteniendo raíz cuadrada de 6 sobre 3. Este sería mi resultado, ¿sí? Esto es lo que te piden determinar. Como puedes ver, fácil, ¿no? Recuerda, no te vayas a emocionar. Porque veo uno, digo que mi 2. No. Recuerda, muy aparte debe estar igualado a 1, muy aparte, esta razón trigonométrica debe estar multiplicada por su inversa, para poder decir que los dos ángulos son iguales. No es porque veas uno nada más, ¿sí? Entonces ten cuidado acá. Entonces recuerda, esta expresión está multiplicando, pasó a dividir. Esta es su inversa. Cada vez que tú veas un 1 sobre una razón, es su inversa. Es su inversa. Ahí está. Entonces acá puedo decir eso. Son consecutivos, tangente, cotangente, o bien cotangente, tangente. Seno con coseno, tangente con cotangente, secante con cosecante. ¿Y qué digo? Que la suma de los dos ángulos es igual a 90. ¿No? Esa es la propiedad de los ángulos. Entonces, como puedes ver, está fácil, ¿no? Y espero que hayas tomado apunte a todas las indicaciones que se te haya dado. Sí, ten cuidado, por favor. Continuamos con el desarrollo, ¿no? Del ejemplo 3. ¿Sí? Vamos a observar bien qué datos nos están dando y de qué forma nos están dando, para ver cuál de las dos propiedades vamos a aplicar. ¿Sí? A ver, si ustedes pueden observar, aquí miren, observen la tangente de x por la cotangente de x. Recuerda que cuando tú tengas una razón trigonométrica multiplicada por su inversa, siempre resulta 1. ¿Sí? Recuerda, vamos a suponer que yo tenga acá seno de x, ¿no? Por coseno de x, seno, coseno, tangente de x por la cotangente de x, ¿no? Secante de x y acá la cosecante de x. ¿Qué pasa si yo multiplico, ¿no? En este caso la tangente de x por la cotangente de x? Si yo multiplico estas dos razones trigonométricas, siempre me va a salir 1. Bien, si yo multiplico por su inversa, siempre me va a salir 1. ¿Sí? Recuerda, la pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque vamos a suponer, vamos a suponer que el seno de x resulta a sobre b, vamos a suponer, entonces este va a ser su inversa, b sobre a. ¿Y qué pasa si yo multiplico estos dos resultados? Sería a sobre b por b sobre a. Y si te das cuenta, puedo simplificar, ¿no? La unidad
simplifico, me queda la unidad, por lo tanto 1 es igual a 1. Esa es la ley que debe cumplir. Eso significa que si yo multiplico la tangente de x por la cotangente de x, automáticamente esto se simplifica, ¿no? Se va a hacer 1. Y entonces solamente me estaría quedando, ¿no?, estas dos expresiones, que sería seno de 2x, ¿no?, por la cosecante de x más 10 grados. Es igual a 1. Entonces, ¿qué puedes analizar ahí? De que el seno está multiplicado por su inversa, ¿no? Mire, el seno por su inversa. Y resulta 1, ¿no? ¿Qué podemos decir? Que los dos ángulos son iguales. Eso significa que este ángulo, ¿no?, va a ser igual al ángulo de acá. ¿Sí? Entonces, si lo escribimos, sería 2x es igual a x más 10 grados. Despejo x, ¿no? 2x es x, pasa restando, sería 2x menos x es igual a 10 grados. Resto, x es igual a 10 grados. Entonces ya hemos hallado el valor de x, la cual ya puedo reemplazar, ¿no?, reemplazar en la expresión que me piden calcular, ¿no? Vamos a borrar esta parte de acá para poder reemplazar ya obteniendo el valor de x, ¿no? Como ya conocemos x, ahora vamos a reemplazar acá. Tenemos r es igual, ¿no? Es igual. Y recuerda que acá el ángulo de seno de 3x, ¿no? Seno 3x, multiplico, ¿no? X vale 10, multiplico 30. Entonces va a ser seno, ¿no?, seno de 30 grados. Más el coseno al cuadrado, ¿no? Y acá recuerda que x, ¿cuánto vale? 10. Si multiplico 4 por 10, ¿cuánto es? 40 más 5, 45 grados. Mira, 45 grados. Cierro, ¿no?, la tangente al cuadrado, ¿no? X, ¿cuánto vale? 10, multiplico 60, o sea, de 60 grados. Miren, como puedes ver, hemos obtenido ángulos conocidos, la cual lo vamos a hallar gracias al triángulo, ¿no? Ahora vamos a desarrollar el triángulo, ¿sí? Vamos a desarrollar el triángulo, que no te olvides, ¿no? Y tenemos el triángulo de 60 y 30, ¿no? De 60 y 30, la cual ya las debes de aprender de una vez, ¿sí? Si tenemos 30 y 60, acá 30 y 60 grados, ¿no? 30 y 60 grados. Acá es recto, forma 90 grados, recuerda. Entonces, frente 60, recuerda de 3, frente 31, frente 92. ¿Sí? Eso significa que si reemplazamos, ¿no?, seno de 30, cateto opuesto sobre hipotenusa, un medio, más el coseno de 45, es 1 sobre raíz cuadrada de 2, ¿sí? 1 sobre raíz cuadrada de 2, pero observa, está elevado que al cuadrado, ¿sí? Está elevado al cuadrado, por la tangente 60, frente al cateto opuesto y este cateto adyacente. Entonces, si la tangente de 60 raíz de 3 sobre 1, entonces raíz cuadrada de 3 sobre 1, raíz cuadrada de 3, pero está elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces recuerda que esto se puede simplificar, ¿no? Se puede simplificar
y la cual me está quedando acá igual 1 medio más, no simplificar, me va a quedar 1 medio, ¿sí? Acá simplifico, me queda 3, que son homogéneos, por lo tanto puedo sumar. Entonces R es igual a 1 medio más 1 medio, entonces 1 más 1 es 2, entre 2, 1. Se me queda 1, ¿por cuánto? Por 3. Multiplico, ¿cuánto me queda? 3, muy bien. Entonces llegamos a la respuesta, como puedes apreciar. Es bien fácil, mira, recuerda, ¿no? Recuerda las propiedades. Hemos formado una ecuación con estos dos datos que nos quedó, ¿no? Esta igualdad. Hallamos el valor de x, luego reemplazamos en lo que nos piden calcular. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú reemplazas? Obtienes ángulos conocidos. Y una vez que tienes ángulos conocidos, haces tus triángulos, ¿no? Hallas el valor que le corresponde a cada razón trigonométrica, reemplazas, ¿no? Simplificas, tratas de reducir todo hasta obtener la respuesta, en este caso que es 3. Continuamos con el ejemplo 4, ¿sí? Tenemos coseno de x más 20 igual a seno de 3x más 10. Te da una condición de que dicho ángulo que vas a hallar debe estar dentro de este intervalo, ¿no? Entonces, al calcular el valor de, o sea, una vez que halles el valor de x, luego vas a reemplazar y te piden calcular esta parte, ¿no? Se obtiene, ¿no?, el resultado de esta expresión. Si te das cuenta, observa esta propiedad. Seno está igualado a coseno, ¿no? ¿Qué ocurre cuando en este caso una razón trigonométrica seno está igualado a un coseno? Seno, coseno, es una función trigonométrica. Seno, coseno. La suma de los dos ángulos, ¿a qué es igual? A 90 grados. Eso significa de que, ¿no? Mira, seno, coseno, o coseno, seno. No importa el orden, no importa el orden. La cosa es que los dos estén igualados, ¿no? Entonces vamos a escribir en la parte de acá abajo. Tenemos el coseno, ¿no?, de x más 20 está igualado al seno de 3x más 10, ¿no? ¿Y qué puedo decir? De que la suma, ¿no?, de estos dos ángulos, ¿no?, la suma de estos dos ángulos va a estar igualado a ¿qué? A 90 grados. ¿Sí? Eso significa de que x, ¿no?, x más 20 más 3x más 10 va a estar igualado a 90. ¿Sí? Sumo x con 3x, sería 4x. ¿Sí? Sumo 20 con 10 acá, sería 30 más 30 es igual a 90. Si 30 está sumando, ¿no?, pasa restando, sería 4x es igual a 90 menos los 30. Entonces 4x va a ser igual a 60. 4 está multiplicando, pasa dividiendo. Por lo tanto, x es igual a 60 entre 4, que es 15. ¿Sí? 15 grados. Una vez que has hallado el valor de x, lo único que vas a hacer es reemplazar. Sí, reemplazar. Tenemos f, ¿no? f es igual a la secante de 4x. Pero recuerda que 4x ya lo tenemos acá, es 60, entonces llevo 60 nada más, ¿no?
o sea, secante de 60 grados, más 4 que multiplica al seno al cuadrado de 2x. Pero recuerden que x, ¿cuánto vale? 15 por 2, 30. O sea, te está quedando 4 seno al cuadrado de ¿cuánto? De 30 grados. Menos, recuerda que ¿cuánto vale? 15 por 3, ¿cuánto es? Exacto, 45 grados. ¿Sí? Una vez que ya hemos reemplazado, ¿no? ¿Qué te das cuenta? ¿A dónde recurro yo? A los triángulos. Te das cuenta que esto es, la matemática es como una cadena, ¿no? No tienes el abono y tienes que seguir la secuencia, ¿no? Mira. Recurres a esto. Entonces, secante 60. Vamos a desarrollar acá la secante 60. Si trabajamos 60 grados de cateto opuesto y cateto adyacente, pues tenemos secante 2 sobre 1. 2 sobre 1, ¿cuánto es? 2. Más 4, que multiplica el seno de 30. Si tomo como ángulo el 30, entonces este es mi cateto opuesto, este es mi cateto adyacente y este es mi hipotenusa. ¿Qué me piden? Seno. ¿Pero el seno qué es? Entonces cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, 1 sobre 2. O sea, 4 que multiplica a 1 sobre 2, pues de todo esto está elevado al cuadrado. Menos la tangente 45. Tangente 45. 1 sobre 1, 1. Bien. Entonces, ¿no? Vamos a reducir acá en 2, más 4. Recuerda que tenemos una potencia, ¿no? Afecta a toda la fracción, o sea, un medio por un medio, un cuarto. Menos 1. Recuerda que podemos simplificar, ¿no? Queda 1. Entonces f va a ser igual a 2 más, simplificaste, que le quedó 1 menos 1, ¿no? Cancelo, entonces f me queda ¿cuánto? 2, ¿no? Como puedes ver, es fácil el desarrollo, teniendo en cuenta algunas propiedades, ¿no? Entonces hemos obtenido la respuesta acá, 2. Entonces te invito a que sigas desarrollando las actividades, ¿no? Que te corresponde a ti, ¿sí? Y si puedes, investigas, ¿no? O más niveles, ¿no? Cosas que contra más práctica tú tengas, vas a poder llegar, ¿no? A tus objetivos que tienes, ¿sí?